muy buenos días a todas, a todos. Antes de iniciar con mi presentación, quisiera agradecer esta invitación. De verdad que es un grato momento para uno como profesional que trabaja en esta área y que pueda haber tanta gente interesada en poder, ¿cierto?, desarrollar nuevos aprendizajes en estas áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Así es que muy agradecida a ustedes por poder estar hoy en este espacio. Voy a compartir pantalla para dar inicio con la presentación. El tema que hoy les quiero presentar e intentar llegar hacia ustedes tiene que ver con competencias emocionales para el liderazgo. Entonces voy a partir ahí presentándome. Mi nombre, como Nidia, ¿cierto? Ella les comentó, es Paula Flores Miranda. Pero yo les quiero contar otra parte de mí. ¿Ya? Les quiero contar que de partida soy mamá de 4 hijos maravillosos. El más grande tiene 14, el más pequeño tiene 3 meses, lo cumplí ayer. Soy mujer, soy también trabajadora, soy amiga, soy hija, hermana, esposa, enamorada de la vida. En definitiva, tengo un sinfín de roles que ocupo en mi día a día y me gustaría definir que finalmente quién soy, independiente a la reseña curricular, lo primero que soy persona. Entonces, esa es la primera invitación, a que hoy podamos comenzar a ver el liderazgo desde la persona, desde lo que somos. Si yo a ustedes les preguntara por estos mismos elementos, yo creo que muchos aquí podríamos coincidir en diferentes roles que hacemos en nuestro día a día. Quizás muchas de las que estamos acá somos hijas, muchos también son hijos. Entonces, tenemos a nuestros padres, quizás aún, muchos de aquí quizás somos hermanas o somos hermanos. Entonces, si observamos, en definitiva, el gran factor que nos reúne para poder comenzar a ver el liderazgo es esto, es que somos personas. Entonces, cuando hablamos de líder, podemos encontrar muchas definiciones. Tenemos diferentes conceptos, ¿ya? Nos podemos encasillar en los diferentes estilos, ¿cierto?, de liderazgo y las diferentes definiciones de líder que existen. Tenemos el coaching, el autoritario, etc. Pero qué importante, yo hoy los quiero sacar de aquí. Hoy les quiero decir que no nos tenemos por qué encasillar, ¿ya?, en una definición de líder. Porque hay días que quizás, o hay minutos en que yo voy a necesitar ser un líder autoritario, hay minutos en que voy a necesitar ser un líder democrático. En cambio, cuando yo me encasillo, no puedo moverme hacia ningún otro tipo de liderazgo, hacia ninguna otra definición de líder. Es por eso que la primera invitación es a dejar un poco de lado estas definiciones. ¿Y a qué vamos? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Lo primero que tenemos que observar, y nos vamos a preguntar hoy en esta jornada, ¿qué es lo que hace la diferencia en el clima laboral? Y yo aquí les voy a mostrar que en definitiva lo que hace la diferencia tiene que ver por el liderazgo que se emplea en cada una de las instituciones. Este gráfico nos muestra 70 puntos en la media de una empresa de retail de mi país, de Chile. Pero si nos damos cuenta, cada una de las sucursales que son descritas en la parte de abajo del gráfico, sucursal 1, 2, 3, todas tienen diferentes porcentajes, siendo que todas las tiendas tienen los mismos lineamientos. Pero podemos ver
una tienda que está en 95 puntos, pero también vamos a encontrar otra tienda que en cuanto a clima está llegando a los 45 puntos. ¿Y por qué vemos estas diferencias? Por el tipo de líderes con los cuales contamos. Entonces es fundamental que podamos ir observando cómo el liderazgo, cómo el líder puede ir generando climas favorables al interior de todas las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar en un líder? En un líder que pueda tenernos en esos 95 puntos, en donde un líder esté aportando a generar un clima favorable. De partida tenemos el ABC de la comunicación. ¿Y por qué digo el ABC de la comunicación? Porque la comunicación de todo líder debe tener en primer punto ser asertiva. La A. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestra comunicación tenga la fuerza suficiente para poder decir lo que expresamos, pero siempre teniendo cuidado con los demás, sin llegar a dañar al otro. La B de este ABC de la comunicación tiene que ver con desarrollar una buena escucha. Y desarrollar la buena escucha tiene dos componentes fundamentales hacia los otros. Uno tiene que ver con lograr el poder potenciar nuestra lectura corporal de las emociones que está sintiendo el otro. Y además, cierto que la buena escucha se desarrolla desde el silencio, elemento que hay veces que nos cuesta mucho poder implementar. Y el C de la comunicación tiene que ver con lo corporal. Cómo yo también soy capaz, como líder, de poder expresar lo que estoy sintiendo a través, ¿cierto?, de mi corporalidad, que sea coherente con lo que estoy hablando. Entonces, esos son los primeros elementos que debiéramos buscar en todo el líder, que tienen que ver, ¿cierto?, con este ABC de la comunicación. Por otro lado, debiéramos buscar una persona que sea empática, la tan llamada empatía, una palabra tan utilizada. ¿Pero somos realmente empáticos en nuestro día a día? ¿Qué es lo que tenemos que lograr o qué características tenemos que desarrollar para lograr ser empáticos? De partida tenemos que ser accesibles. Y muchas veces que trabajamos, ¿cierto? Y el líder, o en ese caso muchas veces el jefe, pasa, ¿cierto?, con su puerta cerrada. Importante el poder estar a puertas abiertas, ser genuino, ¿ya?, con expresar lo que realmente sentimos. Y aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver sin prejuicios. Qué importante el poder dar la posibilidad de mostrarse a quienes componen nuestro equipo, de poder realmente mostrar quiénes somos. Otro elemento que debiera tener un líder es ser humilde. ¿Y a qué me refiero con humildad? El poder mirar las cosas desde otra vereda, el poder acceder a ver qué número está viendo el otro. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos personas, una ve un 9 y la otra persona ve un 6. Y efectivamente es así. Si nosotros nos colocamos en alguna de estas dos veredas, vamos a ver un 6 y un 9. Entonces, qué importante es poder tener la humildad y decir, ¿sabes qué? Quiero conocer tu 6. ¿Puedo ir a verlo? Pero también el poder hacer la invitación y decir, mira, ven, te quiero presentar mi 9. Y desde ahí podemos lograr llegar a acuerdos. Y quizás no nos vamos a quedar ni con el 6 ni con el 9, pero podemos llegar a un acuerdo, quedarnos con un 8, con un 7. Entonces, la humildad es fundamental dentro del trabajo que quiere desarrollar el líder. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que este tipo de líder, que esas características que estamos diciendo que debemos buscar en un líder, son aquellos que son capaces de escuchar sus emociones y además sus necesidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta jornada para conectarnos con nuestras emociones es el siguiente video. Es un video cortito y aquí va para que ustedes lo puedan ver. Disculpen, ¿me confirman si es que está con audio, por favor? Sí. Sí, se escucha con audio.
Muchas gracias.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Entonces ahora les pido, ya que acabamos de ver este video, que me puedan escribir en el chat qué sintieron. ¿Qué sintieron al ver el video? ¿Qué emoción les vino con este video? ¿Los leo, las leo? ¿Qué emoción me provocó este video? Gracias, Judith, Mario. Alegría, felicidad, satisfacción, empatía, felicidad. Felicidad. Diana, felicidad. Erika, satisfacción. Zaire, empatía. Bueno, qué importante es esto, es conectarnos con nuestras emociones. Y partimos diciendo, ¿cierto?, que la emoción se provoca por un estímulo. ¿Ya? En este caso fue este video. Y como en todos nosotros, un mismo estímulo puede provocar emociones tan diferentes. Entonces, qué importante entender que cuando lideramos, tenemos que observar que al momento de tener un estímulo, todos los que integramos un equipo vamos a sentir de manera diferente. Entonces, qué relevante nunca invalidar la emoción del otro. Muchas gracias por haber ahí compartido su emoción en el chat. Entonces, por ejemplo, Vizquerra, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que, en definitiva, lo que les acabo de explicar, que las emociones, ¿cierto?, ocurren en nuestro organismo, que es un estado complejo, pero que además, ¿cierto?, tienen que ver con esto, con un acontecimiento
que provoca en mí determinada emoción. Eso es lo primero, poder entender, escuchar y poder, ¿cierto?, ser conscientes de nuestro mundo emocional. Algunas características que tienen las emociones, estos videos los voy a cortar antes, eso sí, son muy cortitos, pero de igual forma, dice que son contagiosas. Elsa Punset desarrolló un experimento donde muestra cómo la risa se va contagiando. Ellos dos son actores. Entonces ahí vamos viendo cómo nosotros podemos contagiar las emociones en nuestros equipos. Si avanzo un poco en el video, ya vamos a ver cómo las otras personas que viajan en un tren empiezan a contagiarse con la risa, ¿cierto?, de estos actores. Entonces, qué importante. Yo como líder voy a contagiar las emociones al resto del equipo. Otra característica importante que tienen es que la emoción es de corta duración. Pero ¿qué es lo que nos mantiene ahí? Es nuestro pensamiento. Entonces, el pensamiento es el que en definitiva El supervisor que te gusta atrapa casado, el supervisor que te gusta casado, el supervisor que está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, tu mamá te está pareciendo a tu mamá cada vez más, te está pareciendo todo, se te está cayendo todo, se te está cayendo de todo, se te forma está cayendo. constante ahí nuestro pensamiento está trabajando. Tener conciencia que del 100% de las conversaciones que los seres humanos tenemos, solo externalizamos el 10% y el otro 90% lo hacemos consigo mismo. Y por otro lado, importante poder tener en cuenta que las emociones varían según su intensidad. Entonces, cuando yo digo, no, la verdad es que esta situación me molesta, es porque cierto, un nivel de intensidad bajo, pero cuando yo digo estoy furiosa, es un nivel muy alto. Entonces, qué importante que como líderes aprendamos a diferenciar este tipo de elementos. Entonces, yo les mostré el video. En este caso, ¿cierto? Este video fue un disparador emocional. Todos nosotros y nosotras tenemos gatillos emocionales. ¿Y qué son estos gatillos emocionales? Son estos disparadores que pueden ser personas, palabras, canciones, en definitiva, situaciones que en nosotros desencadenan una emoción y no necesariamente va a ser la misma emoción en el que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros sentimos emociones con ausencia de bienestar, por ejemplo, miedo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo buscar? Es el equilibrio emocional. Por eso es tan importante que podamos observar nuestras necesidades. Y al observar nuestras necesidades, ¿cierto? Al observar nuestras emociones, disculpen, voy observando mi necesidad. Si tengo miedo, quizás estoy necesitando sentirme protegida. Entonces, cuando logro encontrar mi necesidad, voy logrando, ¿ya? Y trabajar en esa necesidad, voy logrando este equilibrio emocional. Ahí tenemos en primera instancia una persona que quizás lo más probable es que está necesitando descanso. Aquí tenemos dos personas abrazándose, que quizás la necesidad era contacto físico. Aquí tenemos una persona ahí escuchando. Entonces, puede ser que esa persona necesita ser escuchada. Entonces, qué importante ir buscando también detrás de cada una de nuestras emociones cuáles son las necesidades. Que partir desde mi mundo emocional. Por ejemplo, detrás de la tristeza, ¿qué es lo que yo puedo estar necesitando? Puedo estar necesitando soltar, puedo estar necesitando conexión, contención. Detrás del miedo, puedo estar necesitando, ¿cierto?, tener control, puedo estar necesitando cuidado. Detrás de la rabia, quizás podría tener la necesidad de defender lo injusto, ¿ya? O de poner límites. Entonces, cada una de estas emociones con ausencia de bienestar son una alarma que está ahí encendida de forma permanente y que me están diciendo que necesito, ¿cierto?, poder trabajar en mí. Miriam Muñoz Polit nos dice que las necesidades las debiéramos trabajar en 4 puntos. Primero, reconocer que estoy sintiendo.
cuando, ¿cierto?, reconozco lo que estoy sintiendo, voy descubriendo, encontrando mi necesidad, y nos dice que esa necesidad, ¿cierto?, de forma realista, que tenemos que tener apertura y tenemos que tener flexibilidad. Por ejemplo, si en este minuto, en un contexto de pandemia, necesitáramos el movimiento, ¿ya? Lo más probable es que sería un poco complejo quizás ir, inscribirme en un gimnasio, pero sí podría decir, perfecto, en este minuto sí hay opciones que están en línea que las podría tomar, ¿ya? Entonces ahí ya voy siendo realista del contexto, voy teniendo la apertura a ver otras posibilidades y además teniendo flexibilidad. Si dijéramos, perfecto, quiero tomar estas alternativas, pero tengo una carga de trabajo importante, soy mamá, debo ver mi casa y un sinfín de otros factores, puedo decir, perfecto, no lo voy a poder tomar 4 días a la semana, quizás como yo quisiera, pero sí lo voy a poder tomar 2. ¿Qué es lo que quiere decir, cierto? Tener flexibilidad y no ser perfeccionista tampoco en cómo queremos cubrir nuestras necesidades. Esa invitación nos hace, ¿cierto, Miriam? Y, en definitiva, ¿por qué les estaba hablando todo esto? Porque cuando soy un líder emocional, cuando soy un líder emocional, cuando soy capaz de poder reconocer en mí mis emociones y mis necesidades. Entonces, cuando soy una persona que reconozco en mí mis emociones y mis necesidades, ¿qué es lo que voy a poder trabajar? El desarrollo personal, ¿ya? Este autoconocimiento que es fundamental para poder desarrollarnos, ¿cierto?, con los demás. Voy a poder ser autocrítico, porque voy a saber quién soy, voy a saber qué emociones, ¿cierto?, qué gatillos emocionales provocan en mí determinadas emociones. Voy siendo consciente de mí mismo, de mí misma. Puedo aceptar críticas y elogios. De la misma forma y las tomo, ¿cierto?, ambas con una visión de crecimiento. Por otro lado, puedo valorar las diferencias que existen en los diferentes equipos en los cuales nos desarrollamos. Puedo ampliar, ¿cierto?, mis focos de acción. Además, ¿cierto?, puedo tener la oportunidad de poder mirar otras mejoras, ser abierto a otras posibilidades, a otras opciones que me entreguen en mi equipo. Renuncio a tener la verdad, a ser dueño de la verdad, y me doy cuenta que también puedo mirar desde la vereda de los otros. Logro, ¿cierto?, y voy trabajando el ser imparcial cuando tenemos que tomar ciertas determinaciones y cuidar la distancia, ¿cierto?, en cada una de las relaciones. Por otro lado, voy siendo capaz de respetar la confidencialidad. ¿Por qué? Porque si logro poder reconocer mis emociones, también logro poder leer las emociones de los otros. Y qué importante, ¿cierto?, es generar los espacios de confianza. Y finalmente podemos decir que cuando somos un líder emocional, logramos liberarnos de los prejuicios y los juicios con los que cada uno de nosotros carga. Que en definitiva, desde la ontología del lenguaje, cuando hablamos, ¿cierto?, de los juicios, según Rafael Echeverría, qué importante es eso, que cada juicio que yo desarrollo no es que tiene que ver con el otro, sino que ese juicio tiene que ver con una realidad que está en mí, y esa realidad me atrapa. Entonces, qué importante es desarrollar este proceso de autoconocimiento, porque es lo único que me va a hacer poder observar que ese juicio que estoy desarrollando hacia el otro es simplemente una proyección, un anhelo, una carencia que yo pueda tener. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar en nosotros estas características? Porque no es un proceso largo, es un proceso difícil y debemos ir trabajando todos los días. Día a día yo debo ir trabajando en mi proceso de autoconocimiento, en este proceso de ser conscientes emocionalmente. Lo primero que debemos hacer, que por ejemplo Juan Casasus lo trabaja con el nombre a través de la apertura, ¿ya?,
es estar abierto. Y estar abierto, ¿qué es lo que quiere decir? Que emocional. Que yo estoy preparada y preparado para encontrarme quizás con muchas cosas que no quiero ver, pero decido y tomo la opción de querer, ¿cierto?, encontrarme con este mundo, que lo llevo dentro y que hay veces, ¿cierto?, estoy consciente. Y por otro lado, una vez que yo tengo esta apertura a querer reconocer mi mundo emocional, lo que tengo que desarrollar, y esta es la primera competencia que nos dice Rafael Vizquerra, que debemos poner en práctica e intentar desarrollar día a día, es la escucha. Y la escucha tiene que ver con poder observar claramente cuál es la emoción que estoy sintiendo. Entonces, desde esa mirada, tenemos que empezar a hacer un trabajo con nuestras emociones. Y el primer trabajo que yo tengo que hacer con mi emoción es poder reconocer la intensidad que ésta tiene. Ya, si es que es una intensidad alta, media. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a poder identificar mi emoción, le voy a poder dar nombre, pero aquí tomo el tema que tiene que ver con la granularidad emocional. Cuando nos dicen, perfecto, démosle nombre a nuestra emoción, pero démoselo con precisión. Qué importante, ¿cierto?, que nuestro cerebro pueda tener certezas. Entonces, es fundamental poder saber cuál es la intensidad de mi emoción para poder ir dándole nombre. Otro elemento que desarrollamos y que se nos invita a ser conscientes en este proceso de autoconocimiento para poder llegar a ser líderes que impacten en cada uno de nuestros equipos, tiene que ver con poder observar mi experiencia. Cada uno de nosotros va a sentir frente a un gatillo emocional de forma diferente. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con mi historia de vida. Entonces, unir esta emoción que estoy sintiendo con mi pensamiento y llegar a ese recuerdo que se me activó por X gatillo emocional. Determinar el grado de tolerancia que tengo frente a esta emoción. Observo inicialmente cuánto tiempo quiero estar en esa emoción, ¿ya? Cuánto tiempo quiero permanecer. Claramente que en las emociones con presencia de bienestar, yo quiero estar mucho tiempo. Pero en las emociones con ausencia de bienestar, quiero salir pronto. Entonces, cuando quiero salir, me planteo también preguntas que me ayuden, ¿cierto?, a poder desarrollar esta acción de manera más rápida. Preguntarme cuánto tiempo quiero estar en esta emoción, cuánto tiempo puedo estar, qué puedo desarrollar para salir, ¿ya? Porque recuerden que el pensamiento es el que nos atrapa en la emoción es rápida. Entonces, llego a un punto en que voy encontrando en mi emoción un aprendizaje. Esta emoción ya me entrega un aprendizaje, ya sea con ausencia de bienestar o con presencia de bienestar. La emoción me habla, me dice algo de mí y de nadie más que de mí. Y además, en este punto es cierto donde yo voy conectando esas emociones con ausencia de lo que sentimos. Y yo puedo expresarlo a través de diferentes acciones. Por ejemplo, puedo escribir lo que estoy sintiendo o puedo expresar verbalmente lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo soy consciente de mi emoción, es cuando recién puedo comenzar a escuchar al otro. Y es ahí donde viene la conexión emocional, que es cuando hacemos sentir al otro contenido, acogido, sostenido, que está siendo escuchado. Y en este punto, después de que yo he desarrollado todo este trabajo en mí, este trabajo emocional en mí para poder ser un líder efectivo dentro de los equipos, es que comienzo a trabajar las competencias socioemocionales. Entonces,
Desde Vizquerra lo conocemos, ¿cierto?, como competencia social. ¿Qué es lo que nos dice Vizquerra con respecto a las competencias sociales? Que en definitiva son una constelación de pensamientos, sentimientos, habilidades, comportamientos que vamos teniendo, ¿ya? Y que se manifiestan en situaciones concretas. ¿Y qué es lo que nos dice con respecto a esta área? Nos dice, ¿cierto?, que cuando vamos trabajando la competencia social, nosotras y nosotros vamos desarrollando estas microcompetencias que tienen que ver con dominar habilidades sociales, respetar a los demás, practicar una comunicación receptiva. Y qué importante, ¿cierto?, que esta comunicación esté con la escucha ahí desarrollada, el poder, ¿cierto?, desarrollar la escucha desde el silencio para poder efectivamente saber cuáles son las necesidades de los otros. Practicar la comunicación expresiva, compartir mis emociones. Qué importante, incluso como muchos sabemos en este equipo, en este grupo que hoy estamos acá, el primer elemento que tengo que desarrollar para mi gestión emocional es poder, ¿cierto?, identificar mi emoción. Entonces, compartir mis emociones. Comportamiento prosocial y cooperación, el poder ser asertivo, lo que hablábamos hace un rato atrás, prevenir y dar solución a los conflictos. Y cuando somos asertivos vamos a poder dar soluciones asertivas y capacidad, ¿cierto?, para gestionar situaciones emocionales. Y eso solamente lo voy a lograr en la medida en que trabajo primero en mis emociones. Y además nos dice que tenemos habilidades para la vida y el bienestar. ¿Y por qué las menciono? Porque un líder, un buen líder, un líder que va a poder sacar adelante a su equipo, es aquel líder que de partida aprende a trabajar en sí mismo y aprende a ir construyendo su felicidad. Entonces, desde esta mirada, tenemos estas habilidades de vida y bienestar. ¿Y qué es lo que nos va diciendo? Las microcompetencias que encontramos dentro de esta. El poder, ¿cierto?, fijar objetivos, pero que tengan cierta flexibilidad. Por eso nos dice que sean adaptativos. Porque día a día nuestro mundo va cambiando. Nosotros hasta hace ya 1 año y medio aproximadamente, teníamos una vida muy diferente a la que hoy tenemos. Entonces, qué importante poder fijar objetivos, pero que sean adaptativos. Porque en cualquier minuto de la vida nos podemos encontrar con situaciones que nos van a sacar de esa normalidad que creemos que tenemos. Tomar decisiones, buscar ayuda cuando lo necesitamos y también buscar en nuestros recursos emocionales. El trabajar y el ir desarrollando, ¿cierto?, nuestro bienestar emocional. Y finalmente, fluir. ¿Cómo nos permitimos fluir en la vida? Y eso pasa, ¿cierto?, por haber desarrollado un proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto, de todas estas emociones, de todos estos conceptos que nos llevan a ver cómo podemos llegar a ser mejores líderes? Y tiene que ver con en cómo podemos desarrollar este team spirit, ¿ya? Que en definitiva, ¿cierto?, es este espíritu que buscamos poder trabajar. Y Sigal Barsat ya nos habla ya desde hace mucho que antes y nos dice que las emociones en una organización era algo que molestaba, ¿ya? Era algo que en definitiva cada uno de nuestras jefaturas no daba la importancia que tenía y es más, esto se ignoraba. Pero ella se puso a investigar, empezó a desarrollar investigaciones y empezó a ver cómo, ¿cierto?, podemos ver que las emociones finalmente son aquellas que nos ayudan en el liderazgo. Son datos que cada uno de los líderes tenemos para poder, ¿cierto?, trabajar con nuestros equipos. Porque en definitiva, la emoción en un equipo nos va mostrando, ¿cierto?, qué es lo que está sintiendo la persona, pero además nos muestra cómo esta persona se va a desempeñar. Entonces, qué importante es aprender a escuchar las emociones de los demás,
Pero yo no voy a poder desarrollar la escucha de la emoción del otro si es que en primera instancia no trabajo en mí. Entonces, toda institución tiene un cuerpo, pero no toda institución tiene un alma. Y es ahí donde el líder que es consciente de su mundo emocional va a poder trabajar en construir con su equipo este espíritu. ¿En qué consiste este cuerpo de toda institución? De partida, los cuerpos tienen objetivos y metas. Los cuerpos tienen comunicación. Podemos encontrar que esta comunicación puede ser buena o puede ser mala, pero existe comunicación. En los cuerpos de toda organización existen liderazgos. Que sean positivos o negativos, eso es otra cosa. Pero liderazgos hay. Además, en estos cuerpos, en el cuerpo de toda organización, existen responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, también va de la mano con asignación de roles. Y puede ser que cada una de nosotras sienta que estoy bien asignado en ese rol, como también puede que no. Y además está el último elemento, que es del calce cultural. Cuando yo siento y digo, yo calcé de forma perfecta en este equipo, o cuando yo digo, pero yo no pertenezco a este lugar. Entonces, un cuerpo puede tener todos estos elementos, pero que pueden estar bien desarrollados o no. Pero en cambio, cuando este cuerpo ya tiene objetivos y metas reales, cuando este cuerpo tiene una comunicación efectiva, cuando yo me encuentro con líderes que son capaces de escuchar las emociones de su equipo, cuando encuentro que las responsabilidades están distribuidas de forma equitativa y de acuerdo a nuestras habilidades, cuando yo me siento conforme con el rol que me han asignado y cuando siento que el calce cultural ha sido perfecto, es cuando recién puedo comenzar a trabajar en construir el espíritu. Pero ¿qué es lo que necesito para tener este cuerpo trabajando en buena forma? Es un buen líder. Y el buen líder es el que me va a llevar a poder desarrollar este espíritu. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe el espíritu en toda organización? De partida nos vamos a encontrar con orgullo. Orgullo, ¿cierto? Por el lugar donde trabajo y por las metas que tenemos por lograr. Voy a tener compromiso en poder ir cumpliendo los objetivos. Confianza con mi equipo, con mi líder. Buen humor, felicidad. Qué importantes son estos elementos. Y además voy a tener el amor de compañeros. Que el amor de compañeros no es algo que está en mi contrato, pero cuando creamos un espíritu sí existe. Entonces, eso es mi presentación y la invitación es a poder encontrarnos con nuestras emociones, encontrarnos con nuestro mundo emocional para poder ser realmente un líder efectivo que pueda provocar en los otros, ¿cierto?, cambios significativos. Cuando yo desarrollo la escucha, que es la competencia que les mencioné hace un rato, que es fundamental para poder trabajar en mí y con los otros. Y en la medida en que desarrollo un proceso de autoconocimiento, que desarrollo un proceso de conciencia emocional, es la forma en la que voy a poder llegar a desarrollar las habilidades, ¿cierto? Y las competencias socioemocionales, que son las que nos van a llevar finalmente a poder formar y concretar este espíritu en cada uno de mis equipos. Aquí les dejo, ¿cierto?, un poco de bibliografía, ¿ya? Patrick Lencioni con Equipos Ideales, David Novak, Llevando, ¿cierto?, a tu equipo contigo, Ignacio Fernández, Felicidad Organizacional, Silgat Barzai, Bajo Presión, Juan Casasus, La Educación del Ser Emocional, Daniel Goleman, Inteligencia Emocional,
y Miriam Muñoz Polit, Emociones, Sentimientos y Necesidades. Entonces, dejo de compartir y agradezco el tiempo de escucha que me han proporcionado y así me despido, ¿cierto? Muy feliz de haber podido compartir en esta instancia con ustedes.